Voy a compartir con ustedes mi pantalla. ¿Pueden ver ya la presentación? Amén. Bueno, entonces, gracias al Señor por esta oportunidad que nos da y en esta hora vamos a ver de parte del Señor otra porción más acerca de la oración. Hemos visto la importancia de la oración, hemos visto la oración victoriosa que el Señor nos enseñó. El domingo el Señor reforzó aún más sobre la importancia de esta oración que Dios nos enseñó a orar, que es el Padre Nuestro, pero con un significado profundo. También vimos la oración espiritual y hoy el Señor va a empezar con una porción muy especial acerca de los secretos de la oración. Amén. El Señor quiere que conozcamos más sobre los secretos de la oración. ¿Por qué? Recuerden que el libro que nos está sirviendo de apoyo para disfrutar esta palabra dice La ciencia de la oración, es el título de ese libro. Entonces, lo que el Señor quiere, amadas hermanas, es que nosotros aprendamos a orar, que nosotros vayamos más allá de la oración regular, de la oración normal que siempre hacemos. Entonces el Señor inició esta comunión hablándonos de Filipenses 4, del 6 al 7, que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, de parte del Señor, estamos recibiendo una promesa. Él nos dice que no debemos estar afanosos por nada, sino que debemos aprender que en la oración tenemos la posibilidad y el secreto de hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y que cuando nosotros hacemos esto, no solamente en actitud de oración y de ruego, sino con acción de gracia, es decir, creyendo que aquello que ya pedimos ha sido concedido, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amadas hermanas, muchas veces nosotros ni siquiera hemos recibido físicamente y tangiblemente la respuesta a nuestra oración, o sea, no la hemos visto, no la hemos contemplado con nuestros ojos naturales, pero en nuestro espíritu, cuando llevamos las cosas en oración a los pies del Señor, el Señor nos inunda con su paz y nosotros podemos decir, no entiendo ni siquiera por qué estoy tan tranquila, no entiendo ni siquiera por qué siento tanta paz, pero bueno, gracias al Señor. Eso, hermanas, es el efecto de la oración que ejecuta en nosotros la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, que va más allá de esa oración mental y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren qué importante. El Señor quiere guardar nuestros corazones y también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y cómo puede lograr Él esto? A través de la oración. Por eso es importante y le pido al Señor en su misericordia y su amor que esta noche hable para nosotros cada uno de estos secretos, ayudándonos a adquirirlos, a poseerlos, a asirnos de ellos de tal manera que podamos experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, amadas hermanas, el primer secreto que nosotros debemos aprender en la oración es atar las cosas negativas. Y ya entenderán un poco por qué fue al principio de esta comunión la indisposición, los ataques y los estorbos. Porque el Señor hoy quiere que usted y que yo, como mujeres del reino, como guerreras de oración, aprendamos que para orar de forma poderosa y efectiva, nunca podemos olvidarnos de atar las cosas negativas. No podemos ignorar que estamos en una guerra espiritual. No podemos ignorar lo que la palabra del Señor nos dice. Mire, la palabra del Señor dice que antes de que usted pueda entrar y poseer las cosas, habla la palabra de que el hombre malo o el adversario debe ser atado.
de pies y de manos, para que podamos nosotros adquirir los tesoros que el Señor tiene para nosotros. Entonces, el primer secreto, amada hermana, cada vez que usted vaya a orar, debe recordar que se va a oponer a su oración muchas cosas negativas. ¿Cuáles son esas cosas negativas que tal vez se quieren oponer? Bueno, uno de ellos, el adversario. Satanás es el enemigo de Dios y él no está de acuerdo con que el plan de Dios se lleve a cabo. Él es enemigo del Señor en cuanto a la obra y en cuanto al quehacer de Dios aquí en la tierra para establecer su reino. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es que para poder orar, una oración, vea que estamos hablando ya de una oración, no la oración básica, no la oración mental, estamos orando de una oración poderosa que ejecuta el plan de Dios aquí en la tierra. Lo primero que tenemos que hacer es atar al adversario. ¿Y cómo lo hacemos? En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un arma poderosa, amadas hermanas, contra el adversario. El Señor quiere que nosotros veamos esto hoy, que cuando tenemos el nombre del Señor, tenemos un arma efectiva contra el adversario. El enemigo le tiene miedo, le tiene temor al nombre de Jesús, porque ese nombre denota una persona y el mismo enemigo sabe que cuando usted ora atándole en el nombre de Jesús, él queda desarmado, no tiene posibilidad, porque Jesús fue aquel que lo venció y no lo venció como Dios, lo venció como hombre, lo venció cumpliendo a cabalidad con el plan de Dios, lo venció. Mientras el enemigo pudo engañar a Adán y lo pudo apartar del plan de Dios y lo pudo dañar en cuanto al propósito de Dios, en Jesús, Él no pudo lograr eso. Por eso cuando usted y yo nos escondemos tras el nombre de Jesús, tomando ese nombre, la persona del Señor como un arma poderosa, Él no puede hacer frente, porque no es usted ni soy yo, es el propio Jesús quien está en ese momento luchando en contra de Él. También tenemos que tener claro que cuando estamos orando debemos atar la opresión, amadas hermanas, atar la opresión y atar toda condenación, yugo, atadura, cadena, todo lo que puede tener a una persona atada. El nombre de Jesús también nos da la manera para nosotros atar toda opresión. Muchas veces hay personas que están sufriendo y recordamos nuevamente la situación de la mujer encorvada. ¿Qué dijo la palabra del Señor de esa mujer? Que ella estaba atada, que Satanás la había tenido atada por muchos años. Así hoy en día hay muchas personas y aún a veces nosotros mismos nos sentimos oprimidos, nos sentimos atados en ciertas áreas de nuestras vidas, en ciertos aspectos de nuestra vida. Hay situaciones en las que nosotros sentimos como que no podemos, como que algo no nos deja. Entonces, en ese momento, amada hermana, es el momento para poder poner en práctica el primer secreto de la oración. El primer secreto de la oración, que es atar las cosas negativas. Tenemos que en el nombre de Jesús reprender toda opresión y que el nombre, al ser invocado sobre una persona, trae libertad. ¿Sí? Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, estamos atando toda opresión y estamos trayendo la libertad que solo Cristo puede dar a las personas. También, amadas hermanas, tenemos que orar atando principados, potestades, demonios, porque a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús también debemos atar todas estas huestes y estos ayudantes del enemigo, porque así como Dios tiene sus emisarios, sus mensajeros de paz para edificar,
también el enemigo tiene sus secuaces que le ayudan a llevar a cabo planes negativos. Entonces nosotros no podemos ignorar. Yo no les estoy diciendo que ustedes van a estar viendo en todas partes principados, en todas partes potestades, en todas partes demonios, pero sí tenemos que ser conscientes. No podemos caer en ninguno de los dos extremos. No podemos pensar, vivir en un mundo ilusorio diciendo, no, eso nada de eso existe, y si existe no me puede hacer daño, si ellos quieren, no, hay que atarlos, porque la misma palabra nos dice que a la iglesia le fue dado la autoridad para atar aquí en la tierra, para que también sea atado en los cielos. ¿No cree usted que si no fuera necesario atar diariamente al enemigo, atar a cada instante al enemigo, el Señor no nos hubiese dejado escrito en su palabra que necesitábamos atarlo? ¿Sí? Él hubiese dicho, no, ya, no se preocupen, eso es, no, porque el enemigo cada día busca la manera. Dice la palabra que no debemos ignorar sus maquinaciones. Es decir, él se ocupa todos los días de maquinar cosas, amadas hermanas. Y si nosotros no somos conscientes de eso y no oramos en primer lugar atando todas esas cosas, él se nos va a adelantar. Es decir, un secreto de la oración es adelantarnos a los planes del enemigo orando para atar toda cosa negativa. Entonces, que esto quede grabado en nuestro corazón. Cada vez que usted vaya a orar, tiene que empezar por atar el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas se opone al reino del Señor, al reino de la luz. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser conscientes de eso y debemos orar, Señor, en tu nombre atamos toda cosa negativa, en tu nombre atamos todo plan del enemigo. Ese es el primer secreto de la oración. No podemos ignorar esa necesidad. ¿Cuál es el segundo secreto? Bueno, precisamente el secreto de ocuparnos en la oración. Usted dirá, pero ¿cómo así, hermana Ivy, que un secreto de la oración es ocuparnos en la oración? El Señor nos hablaba en la comunión pasada y nos decía, ¿cómo llegamos a ese nivel de intercesión que va más allá de la oración común? El Señor nos decía, orando. Usted tiene que empezar a orar. El Señor nos muestra que si usted hoy y yo hoy queremos avanzar en cuanto a la oración, necesitamos ocuparnos. Miren el término, ocuparse. No es lo mismo practicar, no es lo mismo experimentar de vez en cuando a ocuparse. Cuando nosotros en lo secular hablamos de una persona que labora, hablamos de una profesión o de una ocupación. La profesión es algo que se adquiere por una formación, por un título. Y la profesión tú la puedes tener, pero de pronto no la ejerces. Hay personas que han estudiado algo, han obtenido un título, una profesión y trabajan en otra cosa, ¿cierto? Pero la ocupación muchas veces parte primero de la inexperiencia, parte del que querer, a mí me gusta hacer esto, yo creo que tengo el talento, yo voy a intentarlo. Y empieza esa persona inexperta, todavía no tiene formación, pero empieza con tal pasión y con tal deseo en su corazón que eso se empieza a convertir en su ocupación. Entonces aquel que la primera vez dijo, bueno, yo quisiera saber, a mí me parece que yo tengo talento para ser aquel que hace muebles. Sí, yo creo que yo tengo talento para eso, ¿cierto? Para ser carpintero, ebanista. Entonces yo voy a tratar de hacerlo. Y tal vez empezó haciendo una silla. Tal vez la primera silla le quedó chueca. De pronto una patica le quedó desnivelada y en vez de silla parecía mecedora, ¿sí? Pero esa persona no se dio por vencida, sino que empezó a ver, bueno, a ver, ¿por qué no me quedó bien la silla? ¿Qué fue lo que hizo que en vez de silla se mesa? Entonces empieza a medir las paticas y, tengo un desnivel aquí, tengo tal cosa. Y el ocuparse en ese oficio, el ocuparse en eso que anhela su corazón, lo llevó hasta la perfección, hasta perfeccionarse. Entonces hoy el Señor nos dice, usted quiere aprender a orar, necesita ocuparse en la oración.
¿Cómo hacemos esto, amadas hermanas? Pues orando en todo lugar y en todo tiempo. Te dirá, hermana Ivy, pero ¿cómo hago yo para ocuparme en la oración si yo sí estoy ocupada, pero ocupada en otras cosas? Hermana, en medio de su ocupación como ama de casa, como empleada, como esposa, como madre, usted también puede ocuparse en la oración. Usted puede estar allí preparando esos alimentos y usted empieza diciendo, Señor, gracias, porque por tu misericordia hoy tengo comida para preparar estos alimentos. Tú me has proveído para mí, para mi familia. Y de pronto ya pasó de lo material y el Señor le muestra. Y usted dice, y gracias porque tú eres mi verdadera comida. Gracias porque así como alimento mi cuerpo, también quiero alimentar mi espíritu. Señor, por eso estoy orando, por eso estoy aquí en tu presencia intercediendo, porque yo no solamente quiero alimentar mi cuerpo, quiero alimentar también mi espíritu. Usted está lavando y usted dice, Señor, así como está esta camisa o este vestido manchado y sucio, yo estaba también sucio por el pecado, pero gracias porque tú viniste a lavarme, a limpiarme de toda mancha. ¿Qué estás haciendo allí? Te estás ocupando en la oración, en todo lugar y en todo tiempo. Usted está arreglando a su hijo, lo está ayudando a vestirse, Señor, que así como yo lo estoy vistiendo hoy, tú lo revistas del Espíritu, tú lo revistas de tu presencia, que Él pueda saber colocarse la armadura de Dios, Señor. Pongo la armadura de Dios sobre mi hijo en esta hora. Y de esa manera nos ocupamos de la oración en todo lugar y en todo tiempo. Entonces no hay excusa, mujer del reino, para decir es que no tengo tiempo. En donde tú estés y estés haciendo lo que estés haciendo, puedes ocuparte en la oración. Esa sería una oración continua, un vivir de oración, pero también hay otro secreto. Tienes que apartar un tiempo exclusivo para invertirlo en la oración. Sí, tú debes aprender a orar en todo momento, pero también hay momentos donde tú necesitas, como hizo María, dejar los oficios a un lado, dejar ciertas cosas. Cuando digo dejar, no las estoy mandando a ser negligentes. No, yo no hice comida hoy porque yo estaba orando, lo siento. No, estamos hablando de que ya yo hice mis cosas, me organicé de tal manera que ya puedo como que desocuparme de eso y sentarme a los pies del Señor y decirle, Padre, aquí estoy en tu presencia, aquí estoy delante de ti, quiero invertir este tiempo para ti. Imagínense, como madres y como esposas, nosotras tenemos que aprender a distribuir nuestro tiempo, a tener un tiempo para nuestro marido, para nuestro esposo, donde los niños no estén, donde ellos nos den un espacio, para ser madre también necesitamos ese espacio, un momento donde yo me siento con mis hijos, donde si es posible le dedico un tiempo a cada uno. Si eso tenemos que hacerlo en lo secular, imagínense en lo espiritual. El Señor dice, bueno, yo voy a esperar aquí a que Ivy se desocupe, voy a esperar a que ella me saque un tiempito para que yo pueda estar aquí con ella en su presencia y ella pueda estar en mi presencia. Amén. Entonces el Señor también anhela ese tiempo exclusivo en la quietud y en la paz que solo Dios nos puede dar. También, amadas hermanas, tenemos que hacer de la oración nuestro negocio principal. ¿Cómo, hermana Ibis? ¿Negocio? Sí. Cuando una persona va a empezar un negocio, esa persona sabe que tiene que hacer, primero, una inversión. Segundo, un sacrificio. Una inversión, él tiene que empezar con un capital. Poco, mucho, pero tiene que empezar con un capital. ¿Cierto? Necesita una base para su negocio. Pero esa persona también tiene que tener conciencia de que van a venir sacrificios, que tal vez al principio no van a haber unas ganancias notorias, sino que escasamente va a dar para seguir invirtiendo, para seguir nutriendo el capital y si acaso tiene unos empleados o personas que le ayudan para responderle a ellos. Pero tal vez para usted como dueño del negocio no queda mucho
pero usted está invirtiendo y usted dice, en este momento no veo los resultados para mí, pero yo sé que si yo sigo y persevero, en un momento yo voy a recibir el fruto de esta siembra que estoy haciendo. Así nosotros debemos ver la oración. Primero, tenemos que saber que hay que invertirle un capital. ¿Cuál es ese capital, amada hermana? Tu tiempo, tu corazón, tu disposición. El Señor necesita que tú tengas el deseo de orar, porque Él no te va a obligar, Él no te va a forzar. Él no te va a coger y te va a sentar físicamente, vas a sentir una fuerza sobrenatural que te sienta en un lugar y dice, ore. No, Él produce un deseo, produce un anhelo, produce un clamor interno, pero tú tienes que tomar ese anhelo, ese deseo y traerlo al negocio celestial. Decir, bueno, Señor, tú me estás llamando a la oración, aquí estoy, aquí aparto este tiempo. ¿Eso qué va a implicar? Que tal vez, hermana, el tiempito que tú tenías para echarte una siestica, el tiempito que de pronto utilizaba para cualquier cosa tuya, te va a tocar invertirlo, sacrificarlo un poco, pero vale la pena, porque el resultado es mucho más glorioso. Amén. Tercer secreto, hacer de las promesas de Dios el contenido de tu oración. ¿Cómo puedo yo orar de una manera poderosa? No tengo que inventar nada, hermanas. Muchas veces nos preocupamos, pero yo qué voy a orar, yo cómo qué voy a decir si yo no sé ni qué voy a decir. Hermanas, el Señor es tan maravilloso que en su palabra nos dejó muchísimas promesas para que a través de esas promesas nosotros podamos orar. A Dios le agrada que le recordemos lo que Él ha prometido. Dios no se enoja si nosotros le recordamos lo que Él nos ha prometido. Por el contrario, ¿no les ha pasado que a veces los niños, usted le hace una promesa y a usted y a mí sí se nos olvida? A vosotros, yo te dije eso, ¿cuándo? Yo no me acuerdo. El Señor, gracias a Dios, no es como nosotros. Él ha prometido y a Él no se le olvida, pero lo que Él sí le complace es que usted le recuerde. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le está recordando, Él tiene la certeza que usted está leyendo su palabra, que usted la está tomando para usted, absorbiendo, se está apropiando de ella. Y eso a Él le produce placer. Como también a veces nosotros sí nos acordamos que dijimos algo y fingimos como si no supiéramos. Por ejemplo, prometemos que vamos a darle un helado a nuestro hijo. A él nunca se le va a olvidar que usted le prometió un helado. Pero él dice, ah, mami, tú me dijiste que me ibas a comprar un helado. Dice, yo no me acuerdo haberte dicho, sí, mami, tal día estabas en tal parte, tenías tal blusa, hasta de eso se acuerdan. Y cuando ellos hacen eso, uno se ríe y uno dice, ¿verdad que sí? Así es. El Señor también se satisface cuando usted y yo le recordamos sus promesas, porque eso es muestra de que lo estábamos atendiendo. ¿Por qué su hijo se acuerda hasta del color de la blusa que tenía puesta? Porque en ese momento la atención de él estaba sobre usted, porque usted le estaba haciendo una promesa. Igual pasa con Dios. Cuando usted va con su palabra, con sus promesas a su presencia, Él dice, mi hijo cogió mi palabra, centró su atención, su corazón y su esperanza, porque cuando el niño le dice, mami, el helado, es porque tiene plena certeza que usted puede y quiere darle el helado. Cuando usted se acerca a Dios basado en sus promesas, usted lo hace con la confianza de que Él puede y que Él quiere darle lo que le ha prometido. Por eso 2 Corintios 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Nada de lo que Dios haya prometido, hermano, va a quedar en el aire, va a quedar inconcluso o sin respuesta. Otro aspecto, la oración basada en la palabra mueve la mano poderosa de Dios, porque Él no se niega a sí mismo. Dios es fiel, hermano. Dios es extremadamente fiel y Él no miente. Cuando Él promete algo, aunque usted y yo no lo merezcamos, por amor a su nombre y para que su nombre no sea blasfemado ni sea puesto en duda,
el Señor cumple sus promesas. El pueblo de Israel le falló al Señor muchas veces, pero el Señor permanecía en su promesa. Y cuando alguien cometió un pecado, recuerden la labor de Moisés, cuando el pueblo se rebelaba contra Dios, cometía sus pecados y Dios decía, lo voy a destruir. No te preocupes que yo te voy a poner sobre otro pueblo. ¿Qué le decía Moisés? Señor, acuérdate que tú le prometiste, acuérdate que tú dijiste que lo ibas a sacar de Egipto para introducirlo a una buena tierra. Si tú los matas en el camino, la gente va a decir que tú no puedes cumplir tu promesa y que por eso los mataste. Entonces, mire, este es un varón que aprendió a orar basado en las promesas del Señor. El mismo Señor Jesús, cuando fue tentado por el enemigo, él no dijo, porque yo digo, porque a mí me parece, no, es que yo creo. Él dijo, escrito está. El mismo Jesús utilizó la palabra del Padre como contenido para orar y en ese momento resistir al enemigo. Entonces, la oración basada en la palabra de Dios mueve la poderosa mano de Dios. Otro aspecto, que cuando yo oro, tomando la palabra como base para mi oración, esa palabra se constituye más en mí, ya lo dijimos. Cuando usted toma esa palabra y la está disfrutando, esa palabra, por usted orar y leer esa palabra, ella empieza a constituirse y pasa que después su espíritu la guardó y en un momento dado la trae como recuerdo, la trae como una palabra rema para el momento en que usted la necesita. Entonces, gracias al Señor por este tercer secreto, que es hacer de las promesas de Dios el contenido de mi oración. Entonces ya vimos que hay que atar al enemigo, ya vimos también que nosotros debemos, que dije que habíamos mirado ocuparnos en la oración. Y tercer aspecto, debemos hacer de las promesas de Dios nuestro contenido. Cuarto secreto, tenemos que orar por la parte financiera. Hermana Ivy, ¿y esto qué tiene que ver con lo que hemos hablado? Pues yo le voy a decir que en el nombre de Jesús que así es, que debemos tener claro, amadas hermanas, que Dios creó todo para nosotros, para el hombre, pero Adán, por la desobediencia, lo perdió todo. Si ustedes recuerdan, antes de crear a Adán, Dios, ¿qué estaba haciendo? Creando todo un mundo, todo un universo para él, para que él lo disfrutara, para que él tuviese de todo, para que él no se sintiese cohibido porque le faltaba algo. Pero Adán, por su desobediencia, perdió el derecho sobre todo eso. Y el derecho de Adán fue usurpado por el enemigo. Por eso usted y yo hoy en nuestra oración no podemos ignorar que debemos orar por nuestra bendición y más que todo por la bendición financiera. ¿Por qué? Porque solamente cuando nos volvemos al Señor en oración, como Él quiere, dependiendo de Él en lo financiero, nos estamos volviendo al principio, nos estamos tornando a lo que Él quería. Dios es un Dios rico, lo dice la palabra. Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él quiere compartirla con sus hijos, porque para eso es que Él tiene riqueza, para compartirla con su hijo. Una persona físicamente, naturalmente, biológicamente, que es muy rica, tiene riquezas para disfrutarlas con sus hijos. También es la experiencia de Dios, quiere que nosotros disfrutemos, pero solamente tenemos derecho a participar de estas riquezas cuando nosotros nos volvemos al principio para recuperar las bendiciones de Dios. Y la oración es una manera de volvernos al principio. Dios desea que sus hijos, que usted y yo, amada hermana, tengamos para suplir nuestras necesidades y también para darle a otros. Dios no solamente quiere que usted tenga estrictamente lo necesario o que tenga que luchar para tener básicamente lo que necesita. Dios quiere darle más porque Él está interesado en que usted reciba y dé, que ese flujo constante no se detenga, que usted pueda constantemente estar ayudando y al mismo tiempo que damos, Dios abre puertas para que podamos recibir.
Entonces, ese es el deseo del Señor. Necesitamos confiar nuestras finanzas a Dios. Marcos capítulo 10, versos 29 al 30, las invito para que en casa hagan esa lectura. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo, hermanas? Dice, ahora en este tiempo. ¿Sí? Miren, Dios es un Dios bueno y es un Dios equilibrado. Y Él dice, yo quiero que tú tengas la certeza que si algo yo te pido para mi obra, para que se cumpla mi propósito aquí en la tierra, y tú me lo ofreces y tú eres fiel al dármelo, yo quiero que tú sepas que yo te lo puedo, no, mira, y no dice ni siquiera duplicar ni triplicar, sino dice que no reciba 100 veces, imagínate. 100 veces más ahora, hermano. Es decir, el Señor tiene un principio. Si yo ofrendo comida, Dios me va a multiplicar la comida. Si yo ofrendo dinero, Dios me va a multiplicar el dinero. Si yo ofrendo ropa, Dios me va a multiplicar ropa, porque Él me va a hacer que yo tenga 100 veces más de aquello que yo le estoy diciendo ahora en este tiempo. Él dice, yo te voy a incentivar de dos maneras, ahora en este tiempo, y mire cómo concluye el versículo, ¿sí? Dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna. El Señor quiere que nosotros sepamos que lo que invirtamos en Él ahora no es en vano. Él nos los va a multiplicar y también obtendremos algo que es eterno. Entonces, el último aspecto de este secreto de orar por la parte financiera, debemos tener un encuentro con Dios. Si usted en este momento, querida hermana, cuando me está escuchando, usted dice, bueno, yo no veo las cosas todavía así como la hermana lo dice, yo no lo siento todavía así como ella lo dice. No importa, hermana, ore, ore y busque delante del Señor, por lo menos empieza orando por entregarle lo que tiene. Empiece orando diciéndole, Señor, te doy gracias por el empleo que me has dado, por el salario que cada mes me regalas, me concedes. Señor, yo te lo entrego, yo te pido que me enseñes a cómo administrarlo, a cómo distribuirlo. Si quieren, empiece a orar así, hermano, que el Señor poco a poco le irá dando más visión, le dará más encargo referente a esto. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob era un hombre muy astuto, era un hombre muy suspicaz y él también tenía avaricia en su corazón. Quería algo, quería y anhelaba, aunque era la primogenitura y aunque era algo, él era ambicioso. Y la ambición de Jacob lo metió en problemas muchas veces. Pero ¿qué pasó? Que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Cuando Jacob iba escapando de su hermano Esaú, tuvo un encuentro con Dios. Cuando venía de regreso, tuvo otro encuentro con Dios. ¿Y qué pasó? Que cuando Esaú se encontró con su hermano, ya no era Jacob, porque Dios hasta el nombre le cambió en ese encuentro. Ya se llamaba Isaac. Entonces, mire qué precioso, que cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios nos transforma incluso nuestra visión de las finanzas. Entonces, un secreto, usted quiere ser bendecido, usted quiere obtener lo que Dios ha preparado para usted, tiene que orar. No puede olvidarse de esa oración, amados hermanos. Recuerde lo que vimos al principio. El enemigo tiene un plan, y ese plan no es para bendición para los hijos de Dios. Ese plan, como dice su palabra, es para matar, para hurtar y para destruir. Él quiere hurtar las bendiciones que Dios ha determinado para usted y para mí. Por eso nosotros necesitamos orar por nuestra parte financiera. Si usted deja de orar por su parte financiera, no está colocando vallado, no está colocando protección de Dios en ese aspecto. Y crea que el enemigo se va a meter. Entonces, si usted no quiere que eso pase, necesita proteger con oración su parte financiera.
No importa si usted gana mucho, si gana poquito, si no trabaja, si el Señor le suple por cualquier otro medio, ore por su parte financiera porque eso traerá la protección de Dios sobre ese aspecto. Quinta secreto, orar por las personas por nombre propio. Dios lo sabe todo, amadas hermanas. Todo lo sabe Él. Él lo conoce porque Él es omnisciente y Él es omnipresente. Pero las oraciones puntuales hacen que la respuesta sea más rápida y más efectivas. Les quiero comentar de manera muy rápida esto. Tenía una compañera de trabajo que en los momentos cuando yo la conocí era muy gordita, tenía sobrepeso y ella creía en Dios y todo y se desesperaba porque ella quería bajar de peso. Lo había intentado todo y no había podido. Ella no oró de la manera correcta. Ella empezó a orar, Señor, yo quiero que me adelgaces, como sea, pero adelgázame. Ojo, la oración que ella hizo fue puntual, pero no fue efectiva porque no tuvo el guiar del Espíritu. Orar por las personas y por las cosas con nombre propio. ¿Qué sucedió? Ella se enfermó, tuvo una bacteria en su estómago y esa bacteria la enfermó de una manera terrible y efectivamente bajó de peso, pero quedó con un problema de por vida en su parte de su sistema digestivo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando vayamos a orar por las personas, debemos orar por nombre propio. Si usted no se sabe el nombre de esa persona, pregúnteselo. Dígale, yo quiero orar por ti, pero quiero orar por nombre propio. Si alguien le llama y le dice, hermana, yo quiero que usted ore por mi papá, no ore, el papá de fulano. Dígale, ¿cómo se llama su papá? Es que necesito orar con nombre propio, porque esto hace más rápida y efectiva la respuesta. Amén. Otro aspecto, orar específicamente por alguien nos acerca a esa persona hasta que Dios nos revele su necesidad. Cuando usted empieza a orar por una persona por nombre propio, usted de forma inconsciente se va a hacer más cercana a esa persona. No es lo mismo decir yo, Señor, oro por todas las hermanas de la iglesia en Cartagena, bendícelas, guárdalas, protégelas. Sí, el Señor las va a guardar y las va a bendecir a todos. Pero es como si yo cogiera un bulto y lo tirara, ¿sí? Pero si yo empiezo a orar, Señor, oro por la hermana Rosa Serrano, oro por su hogar, oro por su esposo Luis Eduardo, oro por su hijo. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos trayendo delante del Señor peticiones específicas y Él, que le gusta escucharlas y que le gusta responderlas, las va a responder de la misma manera, de una manera específica. Ya el Señor nos ha hablado muchas veces de esto. No le diga al Señor, Señor, quiero una casita, porque el Señor le va a dar una casita. Dígale al Señor, quiero una casa y la quiero con tantas habitaciones y la hermana Ivy, pero eso es como pretencioso. No, eso es Dios. Cuando Dios le dijo a Noé, quiero que haga un arca, Él no le dijo, ¿cómo se te ocurre el arca? Como te parezca el arca. Él le dijo, quiero que la hagas de tantos codos de altura, de tantos codos de anchura, que la calafatees por dentro, por fuera. Él le dio específicamente cómo. Cuando él le dijo a, a Moisés que le hiciera el tabernáculo y no le dijo, mira para ver qué se te ocurre, mira cómo lo puede, no, le dijo, lo quiero así, así, así. Dios es un Dios específico. Cuando usted ora de manera específica, Dios responde. Y cuando usted empieza a orar por alguien o por algo de forma específica, Dios le va dando más, le va dando más y va revelando todos los aspectos por los que usted debe orar. Último aspecto de este secreto. Haga una lista, amada hermana. Haga una lista en la que usted pueda contemplar que su familia. No ore al Señor, Señor, yo te oro para que todos los miembros de mi familia sean salvos. No. ¿Cuáles son los que no han sido salvos? Y ore específicamente por esos miembros. Y si son muchos, usted haga unas pequeñas porciones.
unas pequeñas píldoras de oración. Voy a poner primero en oración tantas personas y cuando yo vea que estas personas se han convertido, entonces yo voy tachando la que ya se ha ido convirtiendo y voy metiendo otras, pero sea específico. También para orar por sus compañeros de trabajo. No ore simplemente, Señor, oro por todos mis compañeros de trabajo. Ore por cada uno. Usted sabe qué necesita cada uno, lo que el Señor le haya mostrado, por eso empiece. Si usted ve uno que es muy triste, que pasa muy triste, muy deprimido, Señor, dale gozo, dale alegría, que Él te conozca, que sepa que tú le das el sabor a su vida. Esa es una oración específica y con nombre propio. Por los vecinos, por los hermanos de la iglesia, por las personas que están bajo su cuidado y bajo su pastoreo. Hermana Ivy, pero yo no estoy pastoreando a nadie. Usted tiene un servicio en la iglesia y en ese servicio usted se relaciona con unas personas. Esos hermanos, de manera directa o indirecta, están bajo su cuidado, están bajo su pastoreo. Y si usted no ejecuta ningún servicio, usted tiene a sus hijos, tiene personas a las que cuida, entonces no hay excusa para no tener una lista de oración. Amén. Sexto secreto, ponte de acuerdo para orar con otros. Ponte de acuerdo con otros para orar. Mateo 18:19, dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos de vosotros, hermanos? Mínimo, dos de vosotros. ¿Dónde nos tenemos que poner de acuerdo? Aquí en la tierra, para que el Señor nos los conceda en los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios responde a la unidad. Dios ama la unidad. Yo sé que ustedes tienen muchas experiencias en las cuales han anhelado algo en su corazón, se lo han transmitido a otra persona y esa persona se ha hecho una con el sentir de usted y ha visto respuesta de Dios. Eso es porque ponerse de acuerdo implica unirse en un mismo sentir. ¿Y qué nos dice el Señor en su palabra? Que donde están los hermanos juntos y en armonía, Él envía bendición y vida eterna. Dios ama la unidad. ¿Por qué Jesús oraba tanto? Porque Jesús quería ponerse de acuerdo con el Padre. Porque aquí en la tierra Él encontró personas con las que orar. Algunos como sus discípulos, pero no eran tan permanentes en la oración como lo era Él. Entonces Él se unió en oración con el Padre. Y hoy, ¿qué quiere Él? Que nosotros aquí en la tierra encontremos varones de Dios, mujeres de Dios, para orar con ellos en un común acuerdo, en comunión. Hay situaciones y peticiones, amado hermano y amada hermana que me escucha, que no va a recibir respuesta de Dios hasta que te unas con otro miembro del cuerpo o con toda la iglesia a orar. El Señor va a demandar en ciertas circunstancias que la oración sea colectiva, que sea corporativa. No será una lucha individual. Entonces tenemos que aprender a discernir. Un secreto de la oración es discernir cuándo esa oración requiere apoyarme en otros hermanos para recibir respuesta de Dios conforme a esa promesa que me acaba de recordar ahí. Entonces, mire, por ejemplo, esto es una promesa que usted puede convertirla en su oración. Les comento rápidamente, ya estoy por terminar, una experiencia cuando yo estuve en mi primer embarazo con Sofía. Resulta que a mí un médico me vio y me dijo, mija, ya eso no tiene esperanza. Si tú estornudas, se te sale. Si tú toses, se te sale, porque eso, como si fuera una cosa, se te desprendió. Y yo recuerdo que salí derrotada de ese lugar, llorando, y mi mamá me quedó mirando y me dijo, ¿tú no crees en el Señor? Yo le dije, sí, mami, yo sí creo. Bueno, y me regaló este versículo. Y me dijo, ¿y sabes qué, hija?
Y no solamente yo estoy de acuerdo contigo para orar por esto, sino tu esposo, tu papá, tus hermanos y la iglesia. Y vamos a orar por ese bebé y va a nacer, porque el Señor lo tiene en su propósito. Ahí está mi hija, va a cumplir 14 años, porque cuando dos se ponen de acuerdo respecto a algo, aquí en la tierra, Dios lo concede en los cielos. Entonces, amados hermanos, esto es precioso y es un secreto. El último secreto que vamos a disfrutar esta noche. Tenemos que orar creyendo. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres quejándote, no. Todo lo que pidieres llorando, no. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidieres, tenemos que pedirlo creyendo. Cada persona, hermano, usted, yo, cada uno de nosotros debemos desarrollar nuestra propia vida de oración y nuestra propia fe. No sirve una fe prestada. No funciona una fe prestada. Miren lo que el Señor nos hablaba antes. Hay oraciones que requieren del cuerpo, que requieren ponerse de acuerdo con alguien, pero hay otras donde el Señor dice, no te sirve la fe de otro. No requiero en esta situación que tú digas, hermano fulano, ore por mí. No, el Señor hay situaciones donde va a necesitar que tu fe y mi fe se ejerciten, donde mi oración y tu oración logren creer al Señor para mover la mano de Dios. Entonces, no podemos vivir con una fe prestada, con una oración prestada. Cada quien debe desarrollar su vida de oración y de fe. Y entre más experiencias tengas con Dios, más fe te va a demandar. Recuerden que Moisés era uno que confiaba en Dios, tenía comunión con Dios. Y él quería llevar al pueblo, porque Dios se lo había prometido, a la buena tierra. Pero él cometió un error. Cuando el Señor le dijo, háblale a la peña, él se desesperó y golpeó la peña. Y ese pequeño error le costó su entrada a la buena tierra. Dios no cambió de opinión referente a esto. Fue tanta la demanda de Dios sobre Moisés que cuando él le dijo, pero Señor, ¿qué le dijo el Señor? No hablemos más de ese asunto. No hablemos más, porque Dios le demandó a Moisés algo superior, porque su experiencia con Dios era superior. La palabra declarada produce fe en nosotros. Por eso debemos leer la palabra, hermano. ¿Cómo nosotros podemos ejercitarnos en la fe para nuestra oración? Debemos declarar la palabra de Dios. Debemos constituirnos de la palabra de Dios. Cuanto más nos constituyamos de la palabra de Dios, ella más va a darnos ese encorajamiento y esa fortaleza para decretar la palabra. ¿Qué hizo Jesús en todo momento? Cuando el enemigo le decía una cosa, él le decía, escrito está, y le declaraba la palabra. Entonces, ¿queremos aumentar nuestra experiencia de fe? Entonces necesitamos profundizar en la palabra del Señor. Hermanas, entonces, ¿qué viene ahora? Es tiempo de practicar. Es tiempo de practicar. Amadas hermanas, estos fueron 7 secretos que el Señor nos quiso revelar el día de hoy referente a la oración. Y es la primera parte de nuestro mensaje, de nuestro estudio bíblico acerca de los secretos de la oración. En la próxima comunión, Dios mediante, veremos la segunda parte. Jesús es el Señor, hasta aquí me ayudó el Señor.